Durante los años 90, avisos de virus informáticos y mensajes falsos de niños desaparecidos invadían la web. Si es que presenciaste esto, recordarás que sucedía principalmente mediante correo electrónico y sitios web de solo texto. Así es, las páginas web de aquella época no eran tan atractivas y tan responsives como están de moda ahora en estos tiempos. Luego llegaron las fotografías y los videos en línea, que estimularon una nueva oleada de falsas noticias, de falsas historias, con afirmaciones escandalosas, como aquella de la mujer que dio a luz un gatito. Y años después, ya en estos tiempos, la revolución de las redes sociales hizo, y de hecho hace mucho más fácil y sobre todo más rápida, la propagación de mentiras en Internet. Soy Julio Sandoval, @jsandovalcom en Twitter. Bienvenida, bienvenido a la entrega número 23 de Lab Insight. Esta vez vamos a repasar 8 consejos para identificar y evitar caer en noticias falsas. Lab Insight, novedades y herramientas para la comunicación social en la era digital. Hoy, sábado 1 de julio de 2017, repasamos un artículo originalmente publicado en el sitio quartz.com y traducido por el proyecto Traduciendo América Latina. Como siempre, los enlaces para acceder a las publicaciones referidas las vas a encontrar en la descripción de este episodio. Las noticias falsas o fake news realmente tuvieron su momento en la política el año inmediatamente pasado, cuando un grupo de adolescentes de Macedonia y muchos otros descubrieron que podían ganar dinero vendiendo publicidad en estos sitios web con engaños virales. Creo que a estas alturas seguro te has de haber topado con uno de estos sitios en donde ofrecen pura basura. Pero al fin y al cabo, a veces, ocasionalmente, resulta entretenido y a eso se le debe su éxito. Algunos dicen que estas noticias falsas inclusive fomentaron el incremento del populismo en comicios como el Brexit y también incidieron en el triunfo del mismo Donald Trump en Estados Unidos. Según expertos en la verificación de noticias, la mayoría de los reclamos de información tiene que ver con la política, nada alejado de la realidad de América Latina, donde estamos. Con tanta desinformación que recorre Internet, a veces camuflada como hechos reales, debemos preguntarnos cómo puede el lector ocasional detectar la ficción. Las redes sociales como Facebook, que trabaja con Snopes, una empresa dedicada a la verificación de información, está incorporando nuevas herramientas y guías para ayudar a los usuarios a no caer en las denominadas fake news. De hecho, no existen reglas claras o reglas exactas para identificar estos contenidos. Incluso los profesionales pueden ser engañados por las noticias falsas. Y es que yo, inclusive como comunicador social, que estoy trabajando en esto de la comunicación, estoy revisando medios de comunicación, a veces pues es difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. Pero una adecuada recolección de información básica y el pensamiento crítico sobre todo pueden ayudar a los lectores a detectarlas. A propósito de este tema, Quartz, el sitio referido anteriormente, recolectó sugerencias de profesionales que se ganan la vida luchando contra las noticias falsas, como Snopes, Storyfall y Weaponized Lies. En fin, vamos a repasar estas recomendaciones. La primera es la utilización de verificadores de datos, ¿sí? Esto es lo que están incorporando ya las nuevas plataformas digitales, las redes sociales. Generalmente los lectores están siempre ocupados, casi nunca tienen tiempo para examinar cada noticia que encuentran, por eso hay docenas de sitios de comprobación de hechos que se encargan de esto, como Snopes, que trabaja con Facebook. A veces incluso estos sitios no pueden decir con seguridad si algo es cierto o falso, pero un buen servicio de comprobación establecerá en su proceso de verificación y explicará cuáles datos se deben tomar con pinzas y por qué se debe hacerlo de esa manera. La segunda recomendación es la verificación de las URL. Muchos sitios de noticias falsas se parecen a medios verdaderos o a la prensa local, como es el caso si estamos en Estados Unidos, del sitio TMZ worldstarsnews.com, o si es que nos referimos a Ecuador, a mi país, desde donde estamos emitiendo este podcast, hay un caso muy conocido que se llama El Mercioco, ¿sí? Por citar un ejemplo, ¿sí? Un medio digital que se dedica únicamente a la propagación de noticias falsas
y tiene cierta similitud con uno de los periódicos más grandes del país, que es el Comercio.com. La similitud, o más bien una captura de pantalla de cada una de las portadas de las primeras páginas de estos sitios, son, o más bien las encuentran en la portada de este episodio. En el caso del sitio TMZ y en el caso de Mercioco, ambos se parecen a un sitio real, pero difunden información falsa. Por eso se sugiere examinar de cerca aquella dirección web que aparece en la parte superior del navegador. Adicional a esto, también se recomienda desconfiar de nombres de dominios extraños o dominios adicionales después del clásico .com. Como ejemplo, podemos citar un sitio que diga que sea así, nbc.com.co, ¿sí? Hablando de NBC, que es un medio gigante, pues el sitio oficial será nbc.com y llegará hasta ahí. Pero el hecho de que tenga un .co adicional ya tiene que ser una señal para que empecemos a sospechar. La tercera recomendación es seguir los enlaces, estos hipervínculos, estas palabritas que están resaltadas en color azul y subrayadas. Si las noticias provienen de otras fuentes, sigue los enlaces del reportaje a la fuente original y revisa qué más han publicado. Si es que en ese sitio donde se publicó originalmente la noticia son principalmente artículos de opinión, entonces ya estamos frente a una inclinación obvia de la cobertura informativa. También es posible que el origen del artículo sea satírico y haya sido tomado erróneamente como un hecho. Esto se pudo apreciar mucho en tiempos de elecciones para desprestigiar tiendas políticas y figuras públicas. Mensajes como estos inundaron Facebook, inundaron Twitter. Y claro, es algo que sigue estando presente, no sé si en mayor o menor medida. Recuerda, si no encuentras para nada la fuente original del reportaje noticia, eso debe significarte una alarma. La cuarta recomendación, perdón por los gallos, amanecí un poco afónico, ¿sí? El clima está loco, de hecho, en todas partes, y acá Otavalo no es la excepción. Bien, bueno, la cuarta recomendación, buscar frases clave en el artículo. La información que suena muy escandalosa probablemente no sea cierta o deba ser tratada con sospecha. Por eso, la clave o la recomendación es insertar unas cuantas frases destacadas del artículo que estés revisando en el buscador de Google o cualquier otro buscador. Con esto puedes ver si las noticias fueron informadas por otra fuente, teniendo en cuenta las sugerencias anteriores que ya revisamos hace poco. Los engaños pueden proliferar por todas partes, pero una búsqueda rápida puede dar resultados que desenmascaren la información. La recomendación número 5 concierne a la ubicación. Ubicación. Facebook, Twitter, Instagram y otros sitios sociales muchas veces usan la georreferenciación. Ahora estamos con la novedad de que Snapchat también ha implementado sus recursos basados en georreferenciación, pero ese no es el tema de hoy. Así que teclea en Google Maps las ubicaciones para ver de dónde vienen estas noticias. Si una persona alega estar sobre el terreno durante un ataque terrorista o una manifestación violenta, investiga si la georreferencia lo corrobora. Ojo, ten en cuenta que esto también puede ser falseado. Los aplicativos actuales pueden hacer que los dispositivos aparezcan en lugares donde no están. La sexta recomendación es comprobar también la fecha y las marcas del tiempo. Pregúntate, ¿la cronología de la noticia es correcta? ¿Se relaciona con el reportaje? Piensa que la información, si bien puede ser cierta, quizá está basada en un reportaje antiguo y puesto fuera de contexto. Gravísimo, muy grave. Así que mucha atención a la cronología. Fíjate bien de qué manera están mostrando la información, ¿sí? Intenta darte cuenta en qué tiempo fue emitida, ¿sí? Y las posibilidades de que haya sido reciclada para querer utilizarla posteriormente. La séptima recomendación es buscar pistas visuales. Verificar la marca del tiempo se complica con las fotos y videos, porque cualquiera puede sacar una fotografía de un lugar y hora para subirla a un post diferente. Las noticias, sean falsas o no, pueden resultar engañosas si contienen fotografías que han sido alteradas o sacadas de contexto. Sin embargo,
hay pistas para encontrar este tipo de cosas. Considera, por ejemplo, llueve cuando el cielo debería estar despejado. Esto sería una transmisión en vivo, por ejemplo, o que quiere aparentarlo. Está soleado cuando debería ser de noche, o simplemente si es que se ha manipulado la foto. También puedes considerar si es que falta algún elemento del contexto, ¿sí? Eso ya te puede llevar a concluir si se trata de o no de información fraudulenta. La recomendación octava y última refiere a la desconfianza que debemos tener en números, en datos y en los mismos gráficos. Con frecuencia tomamos la información como hechos, pero también puede resultar engañosa. O sea, con frecuencia el hecho de ver números mismo ya nos hace a nosotros entender que estamos al frente de información verificada o de información dura, pero muchas veces puede también resultar engañosa. Los números se pueden manipular y hacer más complicados de lo que aparecen todavía. Ejemplo, puede ser cierto que ocurrieron más muertes en el transporte aéreo comercial en el 2014 que en 1955. Pero si uno quiere analizar la probabilidad de morir durante un vuelo, lo que realmente uno quiere saber es el número de accidentes aéreos como porcentaje con respecto a la cantidad de vuelos. Por eso, hazte las siguientes preguntas. A ver, ¿los números que estás viendo son factibles? O sea, ¿son posibles? ¿Esas combinaciones, esas comparaciones son posibles? ¿Son relevantes? O sea, ¿en realidad importa, es importante, es interesante? ¿Te interesa a ti? ¿Te es útil la información, la forma en cómo te están presentando los datos? Y claro, ¿son la mejor manera de analizar y presentar información aquellos gráficos que estás viendo? Si te preguntas esto, pues vas a tener como que mayores nociones de instrumentos para poder identificar si estás o no frente a una noticia falsa. Escucha, adelanta, retrocede, repite, comparte, interactúa, cuando quieras, como quieras, donde quieras. Esto es un podcast. Esto es Lab Insight. Esto es Lab Insight. Esta es la entrega número 23 de Lab Insight. Y estábamos hablando de las noticias falsas. Estas fake news y que, bueno, no son, son además de lo que representan, lo que más preocupa es que quizás solamente se trata de mal periodismo. Esta es una afirmación que hace David Mikkelson, ¿sí? fundador de Snopes, el servicio de comprobación de hechos que trabaja al momento con Facebook. Él sostiene que Trump usa noticias falsas, el término noticias falsas entre comillas, para describir medios como el New York Times o la CNN, que publican noticias que él dice que son incorrectas. Ojo con esto. Pero aun si sus reclamos tienen una base, lo que él describe no son noticias falsas, son errores, sesgos u otras formas de mal periodismo. Así que también, aparte de que nosotros tenemos que estar conscientes de que quizá estamos frente a noticias falsas, también tenemos que tomar en cuenta que también existen formas erróneas de periodismo. Las noticias falsas, aunque son difíciles de distinguir, generalmente no tienen base en la realidad. Podrían implicar historias satíricas en sitios que se presentan a ellos mismos como una parodia, pero a veces se confunden con la verdad. También hay noticias que se comparten erróneamente o de forma maliciosa como si fueran verdaderas noticias. Por supuesto, las noticias falsas no son lo único que deben preocupar al lector, como dije hace un momento. El periodismo sesgado o el periodismo malo puede representar equivocadamente los hechos. Eso también se ha visto en Ecuador y creo que se ve en todas partes. Las noticias reales pueden distorsionarse cuando se comparten como el juego del teléfono descompuesto. En fin, aquí una novena recomendación. Piensa y reflexiona antes de compartir. Solo tú puedes prevenir la propagación de noticias falsas. Espero que este episodio haya sido de tu agrado y sobre todo de tu utilidad. Si tienes alguna inquietud o sugerencia, puedes encontrarme en Twitter y en la mayoría de redes sociales como @jsandoval.com. También puedes escribirme al canal de Telegram Lab Insight. Mi nombre es Julio Sandoval. Gracias por escuchar y compartir este podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio.